Bueno, he participado en este curso y he aprendido cómo usar el DEA, cómo aprender a hacer la reanimación cardiopulmonar y la maniobra de Heimlich. Esto me lo dijo mi madre. Ella trabaja en la Cruz Roja de limpiadora y me preguntó si quería ir, y la verdad es que me apetecía, porque llevo más de 10 años aquí y nunca me habían preguntado si quería un curso así o había aprendido algo así. Pues la primera, porque cuando pasa algo así solo tienen 3 a 4 minutos para poder ayudar a una persona y saber hacer la maniobra correcta y con el tiempo necesario puede salvar unas cuantas vidas. Pues muy bien, yo cuando llegué aquí a Tortosa no habían de estas actividades y la verdad que me hubiera ayudado mucho a conocer a más personas, pero es que ahora con el tema COVID y todo esto pues está difícil, ¿no?, hacer cosas así para muchas personas, porque en el curso en la actividad esta éramos 4 personas solo. Una idea sería, pues no sé, apuntarse a un torneo, pero que sean de diferentes edades, pero ya gente que no se conozca, desconocidos, en vez de institutos. Yo lo haría más por el deporte hacia los niños, porque yo entreno a unos niños, yo soy entrenador de Tortosa y me gusta enseñar, ver que están aprendiendo, que están mejorando. Pues me gustaría ver eso en gente que no tiene para pagar una ficha o pagar a un club para que les enseñe, pues al menos que aprendieran gratis. Porque yo llegué aquí a Tortosa y me puse a jugar a fútbol, pero ya era mayor, ya era grande y no pude aprender lo que me podían enseñar cuando era niño. Así que me gustaría, pues no sé, que los que vengan aquí o los que no tienen para pagar un equipo, pues que aprendieran lo necesario para, si les gusta el fútbol.